Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este subconversatorio horizontal, transparente y objetivo, periodismo y sociedad, con la intención de que aunemos esfuerzos, ustedes y nosotros, y construyamos el país que merecemos, un país mejor, pero para todos. Día a día damos un paso de avance. Yo siempre, con la ayuda de Dios y el acompañamiento de nuestro filósofo, historiador, sociólogo popular, don Isidro Toro. ¿Cómo está, don Licho? Voy a grabar todos los días de uno más. Bueno, lo que sucede es que yo me inspiro en un filósofo canadiense muy reputado, conocido desde Terranova hasta la Patagonia. ¡Wow! Llamado Alex Alvarado. Alvarado. Sí, porque formado en la Escuela Filosófica Norteamericana. Alex Alvarado. Alex Alvarado. Wow. Bueno, don Isidro, ¿cómo está la cosa? ¿Bien? Ni bien ni mal, todo lo contrario. Ni bien ni mal, por eso que estamos aquí buscando el mejor para eso. Quiero comenzar con un tema que tratamos un poquito ayer y que no pudimos profundizar, pero que ayer lo profundizó la Mesa de la Seguridad Ciudadana que coordina la ministra de Interior y Policía, y que ayer estuvo encabezada también por la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Se centró sobre el asunto de las multas que pone la DGC, las multas de tránsito. Faride cree, y así lo aprobó el Consejo, de que las multas que pone DGC, los choferes se burlan de ellas, las dejan vencer para después reclamar ya que hayan perimido, y entonces no tienen eficacia. Y, pues, deberá tener un tiempo, yo no sé cuánto tiempo tiene. Y yo no sé si ella quiso justificar que hay conductores que aparecen con 5, 6, 7 multas, y yo le elevo la voz de que DGC tiene que ser drástico con los que violan la ley. No puede haber contemplaciones. Para poder, esa es una ala, esa es una lista de la consecución de un tránsito seguro. Tiene que haber un régimen de consecuencia, que el chofer diga, bueno, o no puedo manejar mientras. Tiene que haber algo que castigue al conductor que viola la luz roja, que viola las rayas, que viola la velocidad, que provoca un accidente imprudente. Los accidentes imprudentes son provocados, no son accidentes en sí, son imprudencias. Entonces, yo no sé si ella está vinculando eso, porque en eso de las multas, yo digo, tiene que haber una reducción, una persuasión, tanto para el conductor como para el agente de AME. Porque los agentes de AME salen a multar a todo el que encuentren en la calle. Ellos salen un día antes, y yo creo que eso ha ido cambiando, porque ahí había directores de AME que lo llevaban ahí para enriquecerse, y él llevaba un equipo, y ese equipo era el brazo armado en distintas áreas. Por ejemplo, había un director de AME, por ejemplo, o 2 directores, o 3, porque eso era un proceso continuo, que una de las formas de enriquecerse era nombrando gente con sueldos elevados
para cobrar y después de que lo pensionaba con el sueldo elevado, pero duraba un año cobrando el sueldo alto y le pagaban el sueldo original a la gente. Por ejemplo, si yo ganaba 20,000 pesos, que ningún agente ganaba 20,000 pesos, se lo llevaba y le pagaba 60,000. Entonces esos 60,000, los 40 eran para el brazo de ese director. Eso es un acto de corrupción que descubrió otro director ahí. Y así hay gente, muchos generales que se hicieron ricos ahí. Había otra forma que era sal y consíguete por área. Ese día había una brigada de AME que tenía que traer 100 motores. De esos 100 motores, 50 eran para la patrulla, ¿no? Y 50 eran para el director. 50 esas multas, porque generalmente los motoristas no pagaban esa multa al tribunal, sino que se la pagaban como cogioca al que estaba ahí. Y otra eran las multas. Pon multas, trae 100 multas. En una esquina tú tienes 50 multas. Viole o no viole, te la ponían, te tiraban una foto a la placa y como tú tenías que ir a reclamar e ir a reclamar era confesarse con el diablo en ese tribunal, no podía conseguir nunca una solución. Entonces la gente iba y lo pagaba y se le juntaban 4, 5. Ahí ponían multa a gente que tenía años viviendo en Estados Unidos, fuera del país, o años de muertos, o así sucesivamente. Por eso es el riesgo de ponerle multas a la gente por la placa, porque yo, por ejemplo, no ando en un vehículo y me ponen la multa al vehículo. Bueno, eso es discutible en esa parte. Entonces, eso de esa libertad a los AME, a los DGCET, también tiene que ser evaluada en esa mesa. Porque yo conozco cientos de conductores que le ponen la multa y la pagan solo por no perder las horas y no perder el dinero que hay que invertir para venir a reclamar que esa multa no es legal. Y entonces la gente la deja así y tiene que pagarla. Y eso se llama un abuso del poder contra el conductor. ¿Qué usted dice? No, eso hay que ponerle orden. Hay que ponerle orden porque realmente viene con una práctica realmente diabólica. Seguro. Creo que esa opinión suya la comparto al 100%. Correcto. Yo tengo un video ahí que se lo mandamos a Manuela. Y a ver, por un ejemplo de un caso, para que ustedes evalúen este caso y cuántos casos representa este caso. De un señor, no lo conozco, lo vi, me lo pusieron por las redes, pero a mí me ha pasado. Lo que le pasó a él, a mí me ha pasado. Y yo, por mi persuasión y porque he encontrado 1, 2, 3, díjese, quizás que me han visto, fulano, ese fulano, pero me han querido poner multa sin yo violar la ley. Sin violar la ley. Y a este señor le pasó eso, que está ahí. Vamos a ver, Manuel, el video. Póngale audio. Yo estoy hablando de vehículos, 2 infracciones. Una, por exceso de velocidad a 98 kilómetros y otra, dice, por cambio de carril. En este tramo, que como ustedes ven, se puede cambiar de carril según la señalización que tiene la autopista puesta. Me acabo de enterar aquí, atención DGC, pongan esto en orden. Según el agente aquí, no se puede circular a 98 kilómetros por hora en dirección hacia el este y en dirección hacia Santo Domingo, sí, porque según el agente, la velocidad hacia el este es una y la velocidad hacia Santo Domingo es otra, algo que yo no sabía, aunque la ley dice 100 kilómetros por hora. El otro detalle es, tampoco está señalizado aquí que no se pueda cambiar de carril. Acaban de ponerme 2 infracciones. La DGCET, para este 2025, el presupuesto de la institución en un porcentaje altísimo depende de la cantidad de infracciones, algo que voy a investigar y le voy a dar el número exacto próximamente.
creo que debemos de poner esto en orden porque es un abuso lo que se está haciendo con los conductores. Medalaganariamente, porque sí, ellos te ponen esta infracción y lo único que te dicen es que si usted quiere, vaya a reclamar al quinto centenario. Si yo, que vivo en el este, vengo a reclamar estas infracciones al quinto centenario, tendría que dar 3 viajes al quinto centenario. Uno para la reclamación, otro el día de la audiencia cuando se fije y otro a retirar la sentencia. Y probablemente ese día la deposite, como es en Santo Domingo, y quizás me la quite. Pero estaríamos hablando de solo en combustible 9,000 pesos, además de 3 días de trabajo y de todo lo que implica un viaje de Punta Cana a Santo Domingo. El abuso de la DGC debemos de organizarlo. Lo primero es que estas infracciones deben de ser reclamadas en el lugar donde uno viva, porque estas infracciones de manera medalaganaria, simple y llanamente porque yo tengo la autoridad, deben de tener un límite y esto en algún momento, en algún punto debe de parar. Lo otro es, hay que organizar este desorden. Aquí, cuando los agentes me mandaron a detener, yo prácticamente tengo un accidente, me detuve lejísimo, porque ellos se te atraviesan al medio, loco por buscarle un problema a uno, porque si uno tiene una colisión con un agente de la DGC, ya usted sabe lo que puede pasar. El agente de la DGC se aparece aquí y se manda para el medio de la vía. Eso es una imprudencia. Señor, eso debe de tener un límite. No es posible, agente de la DGC. Solicítenle al gobierno más fondo por otra vía o por la vía administrativa, pero no de esta forma, porque ustedes van a provocar la desgracia de un conductor. Además de que esto es un abuso. Yo la pagaré porque a fin de cuentas no voy a gastar lo que significa reclamar esta aberración y creo que son 3,000 pesos. O sea, con lo de un viaje a una reclamación, ya yo pagaría la multa y punto. Vamos a organizar esto porque es un abuso lo que se está haciendo con los conductores. Yo estoy hablando de vehículos. Bueno, este conductor, este ciudadano, que no conozco, simplemente capté esto de sus redes, está haciendo una denuncia que, como yo les decía, a mí me llegó porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. O sea, un DGC sin ¿cómo se llama? Un marcador de esto, un velocímetro de esto. Un radar de esos. Yo voy a 80 y me dice yo voy a una velocidad excesiva. Entonces me dice, usted no tiene que discutirme a mí porque el que sabe de esto soy yo, el que DGC soy yo. Entonces yo tengo 2 opciones. O dejo que él me multe, o intento sobornar, lo que nunca lo voy a hacer. Nunca voy a intentar sobornar a una autoridad. O me voy a rebelar y este hombre me va a hacer. Porque a uno no le queda de otra cuando a usted le salen con una aberración de ese nivel. El problema es que cuando se multiplican las impotencias, porque ahí tú te sientes impotente, va generando un mal ambiente en la población. Seguro, y si se lo hacen a mucha gente, sí. Claro, y como no solamente, sino que ese señor, por esas vías de las redes, se lo ha dicho a mucha gente que se siente identificada con él. Sí. Aparte de que se lo habrá dicho a sus amigos, etcétera. Así que esos son puntos que los gobiernos en general deben cuidar. Bueno, siempre voy a seguir defendiendo que la DGC tiene que mejorar en la inyección de recursos. Necesita recursos, necesita más equipo, necesita mayor calidad y cantidad de la vigilancia en las vías de circulación. Y esa calidad de la vigilancia implica saber aplicar la autoridad, pero aplicarla. Porque una sociedad donde el ciudadano no respete la autoridad es una sociedad que está loca, que va sin rumbo y que va por un camino equivocado. Si la sociedad no respeta su propia ley, y las leyes tienen autoridades para aplicarlas, pero tienen que tener
autoridades con sensatez, con prudencia y con educación para aplicar eso. Y la DGC necesita muchas cosas de eso. Necesita una mejoría de salario, necesita una mejor atención en todo el sentido de la palabra. Necesita DGC tener un equipamiento diferente, de mayor calidad para eso. Mucha gente dice que vengan las patrullas de carretera, que no tengan que tirarse el DGC en el medio de la carretera, sino le pone un pito y el fulano va, y entonces usted va o en un motor o en un carro y alcanza donde este ciudadano se va, o usted tiene un teléfono y al que está más adelante le dice, el carro tal lo mandamos a parar, aunque sea para investigar, lo mandamos a parar, y no se paró. Deténgalo. Tiene que instalar cámaras en las autopistas, que es vital para todo eso. Entonces, para eso necesita recursos. Yo sé que eso se necesita recursos y que el gobierno no tiene muchos recursos. No tiene muchos recursos para eso. Por eso era necesario la reforma fiscal, para alivianar la carga financiera que tenía el gobierno en ese aspecto. Vamos a una pausa, si usted quiere. Vamos. Nos vemos en breve. Bueno, reiniciamos hoy nuevamente, o de nueva vez. Continuamos el segmento, pero ahora definitivamente lo vamos a llamar Pinceladas Educativas para atender vuestra solicitud. Me gusta sí. Eso. Hoy vamos con un héroe nacional. Peleó en la batalla del 19 de marzo e inclusive en la del Paso de la Fuente, que es Vicente Noble. La Fuente del Rodeo. La Fuente del Rodeo, perdón. La Fuente del Rodeo. Vicente Noble. Vamos a ver ese video. Que tiene un pueblo que se llama de Barahona. Hay un municipio en Barahona. Un buen municipio y que tiene varias calles en distintos municipios que llevan su nombre. Sí, verdaderamente es un prócer nacional, sí, que es importante recordarlo. Vamos a ver el video. Vamos a ver, Manuel. Vicente Noble, patriota inmortal, héroe de 2 batallas. Saludos. Vicente Noble, militar natural de Azua, fue uno de los oficiales que sobresalieron en la lucha contra la invasión haitiana de 1844, comandada por Charles Gerard, en respuesta a la declaración de independencia hecha por los dominicanos el 27 de febrero de 1844. Publicó Rufino Martínez en su Diccionario Biográfico Histórico de la República Dominicana. Poco más abundan en datos otros autores sobre este héroe dominicano que participó en los 2 primeros enfrentamientos contra las tropas invasoras haitianas. Agrega que, en el combate que se libró en la sección de la Fuente del Rodeo, Noble sustituyó en el mando a Fernando Tavera, cuando éste cayó herido. Desde dicha sección hasta Azua mantuvo en constante lucha al ejército haitiano. En consecuencia, añade, en esa ciudad lo nombraron jefe de artillería de las tropas dominicanas, la cual derrotó a las fuerzas de Gerard en la batalla del 19 de marzo de 1844. La batalla de Fuente del Rodeo fue el primer encuentro armado entre la República Dominicana y Haití, con el fin de defender la reciente independencia dominicana del dominio haitiano. Se libró el 13 de marzo de 1844 en la provincia de Bauruco. En resumen, Vicente Noble fue un héroe militar dominicano del siglo XIX, nacido en Azua el 3 de noviembre de 1791, quien, como hemos señalado, participó en los 2 primeros enfrentamientos armados con carácter de batalla que se produjeron en la Guerra de Independencia Dominicana en 1844. Vicente Noble es parte de una generación de héroes que poco se conoce de su vida por los datos imprecisos de las crónicas de la época y por ausencia de biografías o compendios de sus hechos relevantes. La periodista Ángela Peña, en un artículo publicado el día 6 de febrero del año 2010 en el diario Hoy, reseña que el general Rudecindo Ramírez de Azua decía en 1884, cito,
El bravo Nicolás Mañón disparó el primer tiro en estas comarcas en la Fuente del Rodeo y el invicto mártir Fernando Tavera dio la primera sangre para consagrarla. La columna azuana la mandaba el teniente coronel Vicente Nobles. Fin de la cita. El Nacional Azua, 1884. El 13 de noviembre de 1934 fue bautizada como Vicente Noble la hasta entonces llamada calle Barcelona de Villa Francisca, en recuerdo del valiente héroe de la batalla del 19 de marzo ganada en Azua contra los haitianos, ya que, para ese año, se iniciaba en la avenida Mella prolongándose hasta el norte. En 1943, el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo bautizó un municipio de la República Dominicana con su nombre. Fue declarada municipio de Barahona el 16 de agosto de 1978. Se casó con María del Rosario Félix, con quien tuvo 2 hijos, María del Carmen y Simón Noble. A su muerte ostentaba el rango de teniente coronel. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Un héroe de la... Un héroe desconocido. Poco conocido, poco sí. conocido de la batalla, de las batallas del sur. Porque hay que recordar que al declararse la independencia, el ejército, el gobierno haitiano, presidido por Sufrón, dividió el ejército estratégicamente en 2 bandos, uno comandado por él y el otro por Charles Herald, para atacar a la República Dominicana y venir como una especie de tijera. De tijeras, una por el noroeste, que venía por Dajabón, esa zona de Valverde Mao, Montecristi, caer en Santiago, y la otra por el sur, que vendría por Bauruco, para caer finalmente en Azua, y después, pero antes, estacionarse en parte de lo que es el Memiso y el Número. Que se dieron batallas allí. El Memiso es de Azua y el Número actualmente pertenece a San José de Ocoa, pero están cercas ahí, cerquitas. Y entonces la gran batalla, que de esa hablaremos mañana, que es la batalla del 19 de marzo que se dio y que fue la gran primera batalla para diezmar casi definitivamente el ejército haitiano. Fíjese que quizás una de las grandezas de esos hechos históricos es que Haití venía de un proceso de independencia que había aquilatado un ejército, sí, que eran bisoños en su hacer, pues tenían su formación y tenían experticia militar. Correcto. El ejército dominicano, quizás había algunos que tenían alguna experiencia en casi los comandantes, ¿no? Sí, las milicias coloniales españolas, que tampoco eran una formación militar muy aquilatada. Algunos sí se habían incorporado, como el caso del propio Juan Pablo Duarte, al ejército haitiano y ostentaban algún rango militar, pero no tenían esa formación, ni mucho menos la experticia de batalla. Ni el armamento. Ni el armamento, ni nada. Fue casi todo a machete y a caballo. La semana pasada hablamos de la Marina de Guerra, cómo se formó con Juan Alejandro Acosta. Juan Acosta. Juan Alejandro Acosta. Eran barcos civiles, barcos mercantes que los artillaron. Correcto. Y dieron la primera batalla naval en el Tortuguero. El Tortuguero, me perdonan a veces que pertenece a Azua también. Sí, porque eran una flotilla haitiana que estaba dándole suministro al ejército haitiano. Correcto. Y esa acción impidió que el ejército haitiano tuviese mayores pertrechos. Bueno, visto así, la importancia de esas batallas es el valor no solamente de sus hombres, sino que sin la formación militar haber logrado todo un plan estratégico de combate que le dio al traste con las aspiraciones del ejército de Haití. Eso es importantísimo y eso hay que verlo desde el punto de vista histórico. Exacto. En el contexto de la historia, del momento donde se hizo, se desarrollaron esas batallas. Y por eso es que se aquilata tanto, por eso es que se valora tanto.
esa victoria Claro. que tuvo la República Dominicana en ese tiempo. Tenían comandantes con alguna experiencia, como usted dice. Sí, Pedro Santana había luchado en la batalla de Palo Hincado, ¿no? Pero era muchos años antes. Pero no había un ejército estructurado, orgánicamente formado. Contra los españoles. Y ahí estuvo Antonio Duvergé en esas batallas, que era también un experimentado militar francés. Entonces había peleado. Sí, Antonio Duvergé formó varios batallones y los adiestró militarmente. ¿Pero en cuántos días? no tenía tiempo. ¿En cuántos días? Bueno, vamos a una pausa antes que llegue el pequeño, para que volvamos otra vez con otro tema. Bien, regresamos con ustedes en esta conversación que hablamos con ustedes aquí, periodismo y sociedad. Don Isidro, estuve ayer, he estado leyendo hoy en la prensa las declaraciones de Abel Martínez Durán, que fue la cara del Partido de la Liberación Dominicana en el pasado proceso electoral, porque fue el candidato. Después de pasadas las elecciones, hemos visto poco hablar a Abel, y cuando lo hemos visto hablar es sobre algunas declaraciones que cuestionan el manejo de su partido en la campaña y que lo están cuestionando ahora. Al principio se especuló, cuando estaba el partido formando su congreso, que él no asistía, de que él iba a hacer otro partido, que se iba a ir y cosas. Nosotros dijimos que si lo hacía era un gran error que iba a cometer, un error político, pero que él era dueño de su destino. Pero ayer aireó algo que era un secreto a voces. Él dijo que él cargó con la candidatura de su partido él solo, porque le nombraron unos jefes de campaña que nunca fueron, y le nombraron uno que él mencionó, que fue como la retranca, y se refería a Francisco Javier García, que había sido jefe de campaña de Leonel y de Danilo, exitoso, pero parece que tenía un encontronazo en que, bueno, no quería que Abel fuera el candidato, y de repente Abel decidió quitarlo, y ahí fue que nombraron a Andrés Navarro como eso. Pero la gente suponía que el partido no había respaldado como debió a Abel Martínez Durán en esa pelea. Ahora él parece que quiere ser candidato otra vez por el PLD, un candidato que ya tiene una ventaja frente a los otros, porque fue candidato y precandidato, ahora es precandidato, y quiere pulsear para otra vez ganarse la ñoña en ese tiempo. El PLD está en una situación muy difícil porque tiene un mensaje hacia afuera que la gente no percibe, que es un partido que quiere airear los problemas que le pasan ahí, y sobre todo que no quiere como discutir la problemática que le ha causado las derrotas y la disminución de un partido de principalía, partido de haber ganado 4 elecciones corridas, a quedar en la situación en que está ahora. Usted sabe que después de un terremoto fuerte, sí, que fue lo que le ocurrió al PLD en estas últimas elecciones, que el candidato presidencial obtuvo un 10%, luego vienen réplicas
muchas réplicas. Y esta es una de las últimas réplicas, pienso yo. Puede haber otras réplicas más, pero quizás cada una con menos intensidad, porque esta es muy importante porque fue su candidato presidencial. Pero sí, por lo menos desde el punto de vista externo, uno ve esos discursos, esa narrativa. Es una narrativa de pleitos internos que poco le dicen a la sociedad. Y yo estoy seguro que poco le dice a la gran militancia interna de un partido. Porque los partidos tienen un grupo dirigente, que es un 10-12% de su inscripción, y luego tienen una gran cantidad de personas que son militantes o simpatizantes del partido, que realmente poco le interesa esa discusión. Eso ocurre en todos los partidos. Correcto. Entonces, esas discusiones quedan al nivel de esos grupos dirigentes y al nivel de los comentaristas de los medios de comunicación, que le encanta tener eso como material de consumo diario. Fíjese usted una cosa. El otro día yo, por curiosidad, me busqué los resultados electorales para el Senado y comencé a ver provincia por provincia los resultados electorales. El PLD, no los revisé todos, revisé las 5 o 6 primeras provincias, y en todo el PLD le ganó a la Fuerza del Pueblo en la candidatura a senador. Si usted revisa los votos de la candidatura a diputado del PLD con respecto a la Fuerza del Pueblo, no se extrañe de que estén parejos o inclusive un poco arriba. El PLD sobre la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tenía un candidato que atraía mucho al PLD, que es Leonel Fernández. Sí, es superior en términos de experiencia, de conocimiento, de ser conocido. Y la percepción que se tenía fuera de esos dos partidos es que Leonel como candidato podía obtener la presidencia. Porque ¿qué sucede? Y eso va también para el PRM. Los militantes buscan un candidato que sí identifiquen con la militancia, con su pensamiento, pero que también le garanticen el triunfo. La gente va a decir, bueno, a mí me gusta mucho Agustín García, pero Agustín García no va a ganar, pero yo voy con él. No, yo prefiero ir con Andrés Matos, que aunque no sea mi preferido, pero se identifica conmigo y tiene opción de triunfo. Ahí funciona mucho. Ahí viene el concepto de organizacional, de grupo, de equipo. Y a lo interno viene y también a lo externo, la economía del voto. A mí me puede gustar mucho un candidato de un partido X, pero si yo veo que en las elecciones pasadas estaba entre el presidente Abinader, el presidente Fernández y Abel Martínez, ninguno de los tres me podía gustar, me gustaba un cuarto, un quinto, pero yo sé que ese candidato no tiene opción. Entonces yo me iba por el que mejor me identificaba con uno de esos tres. Y no desperdicia su voto, como dicen él. Claro, entonces voy por el menos malo, según mi opinión, y la economía del voto, que es distinto a la economía, esta perspectiva es distinta a del voto económicamente motivado, que son dos cosas, que hay un voto egotrópico y sociotrópico, eso es otra cosa. Sí. Entonces, a lo interno del partido, yo no he escuchado todavía ningún comentarista ni ninguna entrevista, tampoco las he visto todas, por favor, pero algunas que uno se tropieza en los programas de opinión, de ningún dirigente del PLD decir, nosotros somos la primera fuerza de oposición desde el punto de vista de los votos de diputado o de senado. Sí. O sea, es la fuerza del PLD. No todos dicen el 10%, todos se van por el 10%, porque hay una visión personalista en todos los dirigentes de los partidos y particularmente de ese partido. Soy yo. Abel Martínez bajó al partido al 10%. No buscan las razones, dicen que es Abel Martínez. Yo no sé si es Abel Martínez solamente, yo creo que ahí hubo otras razones. Pero esa diferencia de un 10% a un 20% aproximadamente que sacó el partido como estructura en las candidaturas de diputados, etcétera, senadores, yo no he visto que nadie lo argumenta. Que lo haya argumentado y que lo hayan estudiado. Lo mismo la Fuerza del Pueblo.
que el presidente Fernández haya sacado el 28% y el partido quizás ha sacado el 20 o el 18 o el 19, no he hecho la suma, pero debe estar por allí. Tampoco no lo analizan. Entonces, tú ves que todo ese análisis que está allí, toda esa discusión es una discusión personalista, en torno a mi persona o en torno a tu persona, en torno a... Entonces, la gente finalmente, que no es tonta, se va dando cuenta de que no están discutiendo lo que a mí como militante de un partido, yo no puedo ser directivo del municipio, de la provincia, etcétera, pero yo como militante del partido, que tengo simpatía con ese partido, nadie discute lo que yo siento, discuten lo que sienten ellos y que buscan capitalizar a ese presidente municipal, a ese presidente de un sector intermedio que llaman, o comité intermedio, etcétera, de esas estructuras para que orgánicamente mantenerse a flote dentro de su partido. Pero es una discusión que se torna casi bizantina. Es bizantina. Vamos a una pausa, Isidro, que nos queda, y seguimos con este y otro tema. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, me gradué de florista a los 7 años. Sí, las flores me encantan realmente porque las flores le dan como un toque tan especial a todo. Si había una boda en esos tiempos me decían, Raidelin, ven para que me ayude a hacer flores. Y yo lo veía como algo, pero cuando fui creciendo, que fui preparándome, pues yo dije, Dios mío, me gustaría tener un salón de eventos donde yo pueda darle todo a la gente. Cuando me dicen de la tasa de Promipyme, para mí fue algo sorprendente, porque realmente era la tasa más accesible, podríamos decir, que nos podía ayudar porque era una tasa bien bajita. Y al decirnos que era una cuota fija, que no iba a variar, pues realmente nos brindó confianza. Y mientras pasaron los tiempos, que vimos que era así, más confianza. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo, se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. Este lunes, 16 comisiones de la Cámara de Diputados estudiaron diferentes iniciativas legislativas. Una comisión estudió el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual fue propuesto por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo.
Además, la Comisión de Junta Central Electoral trabajó con el proyecto de ley mediante el cual se modifica el párrafo 1 del artículo 45 de la ley número 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Asimismo, la de Deportes y Recreación recibió a José Monegro, presidente del comité organizador de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo. Igualmente, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales trató el proyecto que modifica la ley número 44-18, que establece pagos por servicios ambientales, así como el de Cambio Climático de la República Dominicana. También se reunieron las comisiones de Recursos Hídricos, Educación, Interior y Policía, Asuntos Municipales, Cámara de Cuentas, Cultura, Obras Públicas, la Especial de Contrataciones Públicas, Presupuesto, Relaciones Exteriores, así como una subcomisión de Educación y la de Contratos. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, mi abuela decía, éramos muchos y parió la abuela. Es un refrán campesino muy popular. Éramos decía, muchos y la abuela parió. Porque la abuela no se espera que para. Que dé a luz. Que dé a luz. Y entonces ahora tenemos una dama de candidata con muy buenas credenciales, muy déjeme buenas decir. credenciales, con un trabajo excelente en el Estado, con unas credenciales intelectuales, académicas, con una representación social muy acrisolada, que dice que sueña con ser presidente de la República. Ella no ha dicho cuándo va a jugar la lotería para que ese sueño se concretice, sino que soñó, porque usted puede soñar, claro, con sacarse el loto. Pero si usted no juega el loto, usted no va a sacarse el loto. Gracias a mi amigo Pedro Alegría. Ella quizás estaba esperando la coyuntura propicia para jugar, para ir a la agencia de lotería y comprar los boletos correspondientes. Sí, porque hay mucha gente que dice, no, porque ella ya no es candidata, ella no ha dicho que aspira. Ella ha dicho que sueña con ser presidente, sí, pero ya no ha dicho cuándo, ni cómo, ni dónde. O sea, que escojamos eso como lo que es natural, de que una persona que ha sido 2 veces vicepresidente, lo más que puede aspirar es seguir en política. Y si va a seguir en política, el que está en política es porque aspira a algo. El que se mete a monaguillo aspira a ser papa. Aspira a ser papa, aunque lo dejen cardenal. Bueno, si llega a cardenal. Pero si llega a cardenal, saluda al papa cada rato. Entonces, eso le pasa a doña Raquel, que ha anunciado que tiene un sueño, que no es como mi gran amigo que dijo, yo quiero ser presidente y voy a ser presidente. Pero ese no es el caso de ella. Ella tiene un sueño y todo el mundo tiene derecho a soñar. Y ella es del Cibao. De Santiago. El presidente Mejía es del Cibao. De Santiago. El presidente Abinader es del Cibao. Leonel, que es de Santiago. La familia de Leonel es de Santiago. Bueno, pero esa es la familia, ese es otro partido. Estamos hablando del PRM. Y dicen que hay una relación familiar cercana entre el presidente Mejía y la vicepresidenta de la República. Bueno, sí, familiar, yo no sé si familiar, pero... No, de cercanía familiar. Cercanía sí, yo sé, porque... Eso es otra cosa que la gente dice, que esta señora la trajeron, esta es una señora de un raigambre PRDista. Sí, el papá y de familia, y ella misma, lo que no era activista. Peñagomista, que era diferente. Ella lo que no era activista, dirigente. Activista porque ella pertenecía a un sector privado. Y académico. Académico, donde no tenía que hacer eso. Pero ella viene del seno, del pensamiento, de lo más acrisolado de la pasión política, de los mejores tiempos. Del tiempo de don Antonio, del tiempo de Hipólito, de Peña Gómez, en ese tiempo. O sea, ella no es una benediza. Pero ya Manuel dijo que no sigamos hablando de eso, que dejemos que ese sueño comience a hacerse realidad para que lo quitemos.
Se nos acabó el tiempo, don Isidro. Bueno, hasta mañana. Vamos a ver mañana que tenemos muchas cosas mucho más bonitas que las que tenemos hoy. Hasta mañana, si Dios quiere.